tal? ¿Cómo está? Nueva edición de Hola Doctor. Hoy vamos a hablar exclusivamente de COVID-19, porque no sé si estaremos en la cresta de la ola. Seguramente nos va a decir una de las primeras entrevistadas que vamos a tener acá, que es la doctora Laura Espadaro. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola David, buenas tardes. Bien, bien, acá estamos, sobrellevando la Es situación. cierto. ¿Cuánto tiempo, no? Nadie pensaba que esto se iba a extender tanto en el tiempo. ¿Te acordás de esa nota de que hablamos Sí. de sarampión y al final dos palabras sobre ¿Es cierto? algo que se escuchaba por allá del COVID? No me olvido. Acá No, estamos, no, casi un no. año después. Sí, fue como una pregunta suelta ahí sobre el final de la entrevista, acá en este estudio. Exacto. Sí, mirá vos dónde estamos ahora. ¿Y cómo saber? Porque a veces la gente dice, ¿cómo saber si llegamos al tope, si estamos en una meseta? ¿Es fácil o es difícil establecer todo eso? ¿Cómo van las cosas, no? Mira, con respecto al pico meseta, eso lo establece la temporalidad, ¿sí? Yo lo que les digo es que para uno poder establecer una tendencia, si es una tendencia que se mantiene, tiene que dejar pasar los días, ¿sí? Porque Claro, un día haya menos casos, ya no puede hablar de sí, un sí, descenso. Uno lo ve con el transcurso de la semana, ahora llevamos una semana de estabilidad respecto a lo que es el descenso de la ocupación de las camas, el descenso de los casos. Entonces, bueno, cuando esa estabilidad se mantiene en el tiempo, uno puede empezar a hablar de esa tendencia. claro. Eso por un lado. Por otro lado, por ahí yo creo que nos faltan datos estadísticos respecto a cuánta población realmente cursó la infección por COVID. Por eso, a esta altura de la pandemia, nosotros estamos un poco insistiendo, tratando de ver de qué manera poder empezar a estudiar poblaciones con búsqueda de anticuerpos para saber cuántos se nos escaparon de ese diagnóstico, porque Claro, en definitiva eso también te da una pauta de lo que puede llegar a pasar. No es lo mismo que en este momento el 10% de la población de Bahía Blanca haya tenido COVID a que el 60% de la población de Bahía Blanca haya tenido COVID. Porque si uno llega a esos niveles de inmunización, por supuesto que tiene muchísimo menos riesgo de que haya rebrotes o que esta tendencia que ahora va hacia abajo pueda volver a ascender y nos pueda volver a generar problemas. ¿Eso tiene que ver con lo que se dice del efecto rebaño, Laura? Exactamente, David, el efecto rebaño es una teoría posible, digamos, porque todos los virus van generando una inmunidad. Bueno, en este caso, en esta infección nueva no sabemos exactamente cuánto tiempo dura esa Claro, inmunidad, pero claro. con todos los virus pasa lo mismo, la circulación del virus empieza a generar una autolimitación porque la gente se va inmunizando. Ahora, ese efecto rebaño hay que medirlo de alguna manera, porque si bien Sí. nosotros podemos teorizar sobre la cantidad de personas en relación a los diagnosticados que puedan haber tenido COVID, en general se dice que se puede multiplicar entre 5 y 10 veces porque se considera los contactos estrechos, las personas que han tenido la infección en forma sintomática. Pero para poder realmente estar tranquilos y saber que esa es la situación actual de la ciudad, tenemos que tener algún dato más Claro. firme y por eso es un poco la intención empezar a chequear con anticuerpos a las poblaciones que podamos para ver si realmente hay más gente que tuvo la infección y que no tuvo el diagnóstico en su momento. Seguro. Laura, ¿sabés lo que me llama la atención? Que en su momento, bueno, se habló y dice, bueno, las personas con más riesgo son los mayores, por la edad, por determinadas enfermedades y demás. Pero ha fallecido gente joven también. Sí, pero si vos mirás las tablas de mortalidad, son los menos, ¿Ah, David. O sí? sea, Ah, en realidad la estadística es eso. La estadística nunca es el 100% nada. sí, Lo que te va a decir la estadística es, bueno, la mayoría están en este grupo, pero siempre va a haber minorías en el resto de los grupos, siempre va a haber algún paciente joven internado o algún paciente joven fallecido. ajá. Te diría que la mayoría de los fallecidos tenían factores de riesgo, Ah, por más que correcto, sean. correcto. Y un factor muy común que hemos visto con mala evolución y que por ahí no es considerado una enfermedad o no es diagnosticado como enfermedad es la obesidad. Ah, Mucha gente tiene obesidad y no lo asume como una enfermedad porque nadie le dijo sos claro. obeso. Entonces, sí hemos visto que ese tipo de factor de riesgo se asocia mucho. De hecho, bueno, viste que fue uno de los últimos factores de riesgo agregado dentro de la lista de las comorbilidades. Sí, O sea que por ahí son personas jóvenes, sí, pero que tienen factores de riesgo. sí, Convengamos que hay personas de 20 años con obesidad mórbida, hay sí, personas sí, de sí. 20 años diabéticos. Entonces, siempre vamos a tener casos que se salgan de la campana. La campana de Gauss te dice eso, acá están la mayoría de los casos, Claro, pero siempre vas a tener en los límites
Claro. Esos casos excepcionales, que son los que llaman la atención, pero también existen. Claro. ¿Y qué sensación existe entre ustedes que vienen trabajando y supuestamente deben estar muy cansados de seguir trabajando? Porque esto no para, no hay que retomar fuerzas y volver y demás. Cuando empiezan a ver que en Europa se ha reactivado el COVID-19, ¿qué es lo que sienten ustedes o qué es lo que le permite de alguna manera actuar distinto? Bueno, por eso, nosotros tenemos que pensar en el 2021 rebrote. Entonces, para saber cómo nos vamos a enfrentar a eso, tenemos que tener al menos dos datos. Uno, tratar de tener un dato más concreto de la población de Argentina que se infectó. O sea, en algún momento hay que empezar a hacer un estudio de prevalencia para ver realmente cuántas personas lo tuvieron. Y la otra cosa y la ventaja que quizás vamos a tener, David, es que ya sabemos que las vacunas están a la puerta de salir, digamos. Entonces es probable que nosotros para la próxima temporada de invierno ya tengamos una vacuna disponible o al menos más datos sobre las vacunas y eso también va a ser otra herramienta que Europa no tuvo. Europa tuvo que enfrentar los dos inviernos con la situación del COVID circulando y sin tener una herramienta de inmunización. Claro. Así que bueno, creo que el destino de Argentina puede ser un poquito distinto, o de Sudamérica en general, dependiendo de estos dos factores. A propósito de la vacuna, ¿cuán distante o cuán cercana ves la posibilidad de tenerla? Porque cuando uno escucha a determinados funcionarios, bueno, por ahí a veces se hace política y dice, bueno, ya ahora en diciembre está. De pronto, el otro día lo escuchaba el ministro de Salud, dice, sí, está cerca, pero yo todavía soy cauto porque la fase 3 todavía está en estudio y demás. ¿Cómo lo ves vos? Mira, David, yo creo que los datos que se están dando son concretos. La vacuna rusa ya está apalabrada y casi comprada, digamos. O sea que lo que por ahí preocupa un poco o nos da incertidumbre es este cambio de estrategia. Claro. En esta cosa que cambia tan rápido, la gente está muy sensible a los cambios de planes, digamos, y habiendo hablado tanto de la vacuna de Oxford, de repente tener que ver este cambio de estrategia, por ahí confunde un poco. Creo que lo de la vacuna de Oxford tuvo que ver con el retraso que se generó en los estudios a partir de ese caso de muerte o de efecto adverso grave que tuvo parado al estudio durante un tiempo. Ahora, por supuesto, que se va a retomar y la vacuna de Oxford va a seguir adelante porque ya se descartó que haya sido algo relacionado a la vacuna, o sea que va a estar también la vacuna. Pero bueno, entiendo que este cambio abrupto del gobierno tuvo que ver con esto, con la disponibilidad más rápida de la otra vacuna. Y a mí me parece que en eso tenemos que confiar en los que saben, en los especialistas de vacuna. Realmente la gente que está trabajando en esto, por lo menos en lo que a mí respecta, Carla Bisotti es una persona con muchísima experiencia en vacunación, es prácticamente la que está trabajando en el Plan Nacional de Vacunación hace muchos años. Así que a mí me genera confianza. Por supuesto que lo que se está haciendo es trabajar sobre un plano de suposiciones. Se está apalabrando la vacuna cuando todavía está en estudio, todavía no se sabe exactamente qué va a pasar en diciembre, enero, si nos vamos a estar vacunando o no, pero lo que pasa es que también hay que entender que esto es como si va a salir el último lanzamiento de, no sé, de la tecnología, es necesario que los gobiernos se adelanten un poco a esa negociación, porque si no, cuando querramos las dosis no las vamos a tener. Entonces, me parece que hay que tener paciencia, que hay que seguir el tema, pero desde un punto de vista, digamos, cada uno desde su lugar, los científicos desde los científicos, la población tendrá que estar a la expectativa de ver qué pasa, y como toda vacuna en este país va a ser obligatoria porque eso genera el derecho de colocártela, pero nadie te va a perseguir para que te la coloques, digamos. O sea que tampoco hay que tener ese temor que se está generando sobre una vacuna que nos va a generar un problema, porque la realidad es que hoy por hoy hay mucha gente que tiene indicación de la vacuna de gripe y no se la coloca. O sea quien no se la quiera colocar seguramente no se la va a colocar. Y ustedes serán algunos de los primeros grupos que va a tener que ser vacunados, ¿no? Yo voy a estar con mi brazo dispuesto, ya te lo digo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Para nosotros es fundamental ese paso, es un paso fundamental para poder volver a trabajar tranquilos, volver a vivir tranquilos. Nosotros nos sentimos... En este momento yo, en el trabajo hemos ido generando una seguridad, porque imagínate, después de tantos meses de trabajar así, perdimos un temor. Pero como hemos hablado en otras circunstancias o fuera del aire, yo no veo a mi familia, o sea, yo también en algún momento quiero poder retomar la vida normal y para mí, yo confío en la ciencia como confío en muchas otras
cuestiones de salud del país, que somos un ejemplo en lo que es la salud para otros países de Latinoamérica, así que yo confío. Entiendo los temores y creo que hay que estar atentos y tratar de llevar buena información, pero bueno, la información la vamos a tener y la vacuna se va a evaluar como cualquier otro tratamiento que se le da al humano, digamos. Seguro. Laura, te agradecemos mucho, ha sido un placer, felicitaciones por el trabajo que han hecho vos y todos tus colegas. Y bueno, el aplauso que se ha perdido un poco, hay que reactivarlo. Ustedes han hecho muchísimo por toda la sociedad, así que un abrazo grande y hasta cada momento. Bueno, muchas gracias, David. Un beso grande para todos. Gracias. Hablábamos con la doctora Laura Espadaro, infectóloga, acerca de, cuál es la realidad actual. Ella ya dijo, yo el brazo lo tengo dispuesto, así que la vacuna seguramente lo va a tener, y está bien, porque el personal de salud es que se tiene que proteger para después protegernos nosotros. Vamos a hacer una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Pasaron meses de aislamiento, de quedarnos en casa para protegernos y cuidarnos. Ahora, más que nunca depende de vos. El tapabocas es uno de los protagonistas para combatir esta lucha contra el COVID-19. Úsalo siempre, aún llevando máscara facial. Respetá la distancia con otras personas. Lavate las manos y al salir de casa, no te olvides de llevar tu alcohol al 70%. Por vos, por tu familia, tus amistades, por todos y todas. Sigamos cuidándonos. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Instituto del Corazón. Jefe de servicio Dr. Carlos Yamun. Staff de doctores Diego Yamun, José Carbonell, Claudia Nardelli, Viviana Santos, Jonás Braco. Segunda parte de Hola Doctor. Vamos a hablar ahora con el doctor Rubén Rodríguez Vidal, que es el director del Hospital Matera de la Asociación Médica. Porque Rubén estuvo un tiempo en Italia, estuvo unos días, si bien ya han pasado algunos días, y él de alguna manera ha podido semblantear qué es lo que pasa con el COVID, que es cierto que también se ha agravado en los últimos días. Rubén, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, David. Bien, todo bien. Sí, contame. Yo estuve fundamentalmente a mediados de agosto y septiembre. Sí. Donde ya en septiembre empezaron a abrir, se iniciaron las clases. Correcto. Utilizando un método, es la mitad de los alumnos van un día y la otra mitad otro día. Ajá. Empezaron a abrir comercio, etc. La gente se cuidaba, te tomaba la temperatura, en los supermercados había que entrar con barbijo, si el barbijo estaba mal te lo hacían colocar bien, hasta, ciudadanos te decían póngase bien el barbijo, lleve el barbijo, a mí no me lo tenían que decir, yo me lo ponía, pero si había alguno que era raro,
que no lo tenía, algún ciudadano se lo decía, pero nadie se enojaba. Claro, claro. Actualmente desconozco cómo está, sé por los medios y por los familiares, y la situación ha empeorado. Claro. En la época que yo fui, mi hija se casó y no había problemas para la fiesta. Claro. Había que llevar barbijo, lo pedían, etcétera, pero sí en la iglesia había que entrar solamente 30 personas. Claro. La fiesta había 100 y bueno, ahí no había problema. Que yo sepa, nadie se contagió, algunos amigos, y no fue, nadie se lo impedía, ya estaba curada, tenía el hisopado negativo, pero no fue por el temor de contagiar a alguien, o sea, tenían temor. Había gente que no fue a la fiesta por temor. O sea, el temor existe. Actualmente hay un rebrote, las zonas, según tengo entendido, están cerradas, dejan movilizarse a la zona, dentro de zonas, por ejemplo, en el Véneto está cerrado, la gente se puede movilizar dentro de un determinado pueblo, en el pueblo, le recomiendan a la gente que no salga, y la gente cumple, la gente es respetuosa. Claro. ¿Qué experiencia le dejó a los italianos esta primera parte del COVID, ¿no? Que se ha reactivado? ¿Qué experiencia les dejó en lo personal, en lo humano, en materia de salud? Porque vos seguramente, como vos estás en el ámbito de la salud, habrás visto, bueno, a ver, ¿qué cosas hemos visto acá que se puedan llegar a aplicar allá, por la Argentina, ¿no? Allá la gente respeta mucho al personal sanitario, porque sabe que pusieron el pecho, y trabajan a destajo. Están contentos con el sistema de salud, que es bueno en Italia, es un buen sistema de salud, la gente se siente protegida, pero sí hay tristeza. Hay tristeza, hay muchos negocios que fundieron, o sea, mucha gente se ha quedado sin trabajo y tienen ayuda del Estado. Claro, correcto. Pero hay tristeza. Sí, porque la gente tiene que estar en su casa, los chicos tienen problemas, por eso yo tengo un nieto que lo sacan, tratan de que juegue con otros, pero no lo mandan al jardín. A pesar de que el jardín abrió, no lo mandan por el temor a un probable contagio, aunque tienen un protocolo estricto por si hay algún caso. Sí, además me imagino, Rubén, no pocas familias han sido tocadas por algún caso de un fallecimiento, ¿no? Porque en Italia ha fallecido mucha gente mayor, ¿no? Sí, que fue al principio, fue el contagio por los médicos de cabecera. Que llegaba un paciente que parecía que tenía gripe y era COVID, y como no se sabía, contagiaron muchos médicos. De cabecera fueron contagiados. Claro. Y ahora el tema que, bueno, actualmente yo desconozco mucho porque no estoy allá. Pero acá es un problema grave el que tenemos acá en la Argentina, pero si se cumplen con las pautas que da el gobierno y que da la gente que sabe de este tema, si uno lo cumple, la probabilidad de contagio es menor. Claro. ¿Ellos estaban preparados o el COVID también les pegó de golpe? Es como que le dio un golpe medio de knockout sin haber tenido un poco de guardia cuando arrancó. No, arrancó sin saber nada, porque empezó en el norte, en un pueblo cerca de Milán. Sí. Hubo ciudadanos chinos que viajaron a Italia y contagiaron, después un equipo de fútbol, no sabían absolutamente nada. Por eso se contagiaron los médicos de cabecera. Allá hay un sistema de médicos de cabecera, como acá es PAMI, donde cada ciudadano tiene su médico. Entonces se sentía con un cuadro gripal, iba al médico y tenía COVID, que se lo había contagiado. En esa zona fue el inicio de la pandemia en Italia. Claro, sí, o sea que pues, los tomó medio de sorpresa. Inclusive en el sistema sanitario también, me imagino. Más nosotros acá no. Claro, nosotros estuvimos más preparados. Pero, ¿y en el sistema sanitario cómo fue, Rubén, allá? Es decir, pues ellos tienen un sistema sanitario muy fuerte. El sistema sanitario es bueno, tienen hospitales muy bien equipados. El sistema sanitario en el norte de Italia es mejor que en el sur. Eso es una opinión personal. Sí, claro. Esto es personal, alguno me lo puede criticar. Claro. Es mejor el sistema sanitario. Y lógicamente, al tener muchos casos, se vio desbordado. Sí. Acá nosotros aprendimos de escuchar lo que pasaba en Europa. Sí, seguramente. Tomaron las medidas de acuerdo a lo que se veía que pasaba en Europa. Claro.
¿Qué pasa con los jóvenes? Porque a veces pareciera como que los jóvenes no le prestan tanta atención. ¿Cómo es la actitud de los jóvenes allá? Y más o menos como acá. Ah, como acá, claro. Porque el joven nunca cree, por eso en la guerra van los jóvenes y le ponen el pecho a las balas, porque piensa que no se van a morir. Entonces un joven pensará que no se va a morir, entonces va, hace la fiesta, se reúne, toma cerveza, cambia el vaso, no usa barbijo, no se cuida. Claro. No todos los jóvenes hacen eso. No, claro, sí. Mucho. Ahora veremos acá en la fiesta qué es lo que pasa. Se recomienda que no haya mucha reunión, etcétera, etcétera, y que ver si la gente cumple. Claro. Rubén, acá somos incumplidores seriales. Sí, ya por mentalidad somos. ¿Y cómo fue allá la discusión que se ha entablado acá respecto de lo que recomiendan los infectólogos respecto de lo que dicen los economistas? Es muy difícil de compatibilizar las dos cosas. Y yo creo que, esto es también personal. Sí. Lógicamente hay que compatibilizar, porque un individuo que pierde su trabajo o pierde su empresa, que no se agarra COVID, después está deprimido, destruido, ¿quién lo puede ayudar? Claro. No tiene trabajo, ya una persona que no tiene trabajo, salvo que sea un vago, quiere volver a trabajar. Seguro. Una persona que tenía un oficio y no pudo trabajar, y se comió los ahorros, tuvo que vender el auto, ahora está sin auto, sin ahorro y sin trabajo. Sí. Allá, las dos cosas, tenía que ser la balanza de estar siempre en la mitad. Claro. Allá la pandemia también dejó muchos problemas así psicológicos entre la gente. Tengo entendido que sí, como en todo el mundo. Sí, claro. Sí, eso de no saber después para qué lado arrancar o cómo superar estos encierros. ¿Tuvieron encierros prolongados como nosotros o menos? Sí. Y lo que pasa es que la gente que tiene que hacer la cuarentena, la región sanitaria, llamémosle, hace el control que esa persona cumple. Claro. Y en general, la persona cumple. Y te digo más, el del norte tiene una mentalidad un poco diferente a la gente del sur. No significa que sea ni bueno ni malo. Sí. Es más transgresor el del sur. Son distintos, son distintos. Cada uno es transgresor. Claro. A la gente le dicen que no haga determinada cosa y lo hace. No estaciona en tal lado y lo mete el auto. Pero eso ya viene y uno tiene que aprender de esto. Claro. En esto hay que aprender. Seguro. Hay que usar la máscara, hay que lavarse las manos, hay que hacer distanciamiento y hay que cumplirlo. Claro. ¿Cuánta gente hace un asado y van 20, 30 personas, se sacan el barbijo, comparten el mate, el vino? Sí. Y después cuando se contagia... Rubén, ¿ellos sospechaban que podía venir una reactualización del virus como ha venido en el momento que vos tuviste? ¿Ellos sospechaban? Lo esperaban. Sí, lo esperaban. Lo esperaban. ¿Y lo esperaban de qué manera? ¿De la misma manera que antes o de otra manera? No, tienen un diseño de aislamiento por zonas. Correcto. Y ese hay zonas. Si hay acá, si en Bahía Blanca hubiera muchísimos casos, y tienen que aislarla para que no entren y que no salga gente. Claro. Acá este hospital, el Hospital Matera, yo no estuve presente en todo eso y lo ha manejado muy bien el doctor Casella, el licenciado Golmi, está la compañera Alejandra Araya, la doctora Espadaro, y en general todo el personal del hospital ha mostrado una cosa muy importante, que es cumplir con los protocolos. Claro. Y se hizo acá un entrenamiento en los comienzos de la pandemia, donde no había muchos casos. Se entrenaba a la gente, la camilla, dónde tienen que ir, bla, bla, dónde está. Se hizo todo un entrenamiento. Entonces ya cuando empezaron los casos, la gente estaba adiestrada a entrenar. Seguro. Rubén, te agradecemos mucho, te mandamos un gran abrazo y saludos a todos los muchachos ahí del hospital. Para terminar, una cosita chiquita. Sí, dale. Acá tengo un problema. La gente tiene que ser sincera. Sí. Tiene que no mentir. Sí. Si una persona tiene fiebre, etcétera, tiene que consultar. Claro. Y si una persona tiene COVID, tiene que estar en aislamiento. Seguro. Si no tiene síntomas, etcétera, si no está grave, si no estaría internada. Seguro. Y esa persona no puede ir a cualquier lugar y decir que está sano. Claro.
cuando firma un papel una persona, es una declaración jurada, Sí, tiene sí, valor. seguro. Y acá pasó, viene una persona, no dijo que le hace el del triage, dijo que no estaba enferma y tenía el COVID positivo. Es grave, Qué grave. porque claro. puede contagiar a un montón de gente. Seguro. Eso es muy grave. La gente tiene que ser sincera, no tiene que mentir y se tiene que cuidar. Seguro. Esta es una clínica que puede venir una persona de otra obra social y si es se la atiende. Sí, sí. Nadie le va a negar una internación. Y mucha gente quiere venir acá porque acá se está trabajando bien. Claro. Es mi, digamos, algo que logré yo, es algo que logró todo un grupo de gente, es un equipo de trabajo. Seguro. Rubén, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Un abrazo muy grande, David. Gracias. Y nos vemos en cualquier momento. Seguro. Él es el doctor Rubén Rodríguez Vidal, director del Hospital Matera. Él, como los demás profesionales que han sido entrevistados, van a ser entrevistados, van a recibir un presente de Brix así en Roca 97. Nosotros vamos a retornar exactamente en una semana. Muchas gracias.